haría, ¿no? Un documental sobre arte, ¿no? Pero sobre todo, o sea, que a mí el arte me parece apasionante, nunca me sería aburrido ni de coña. Una serie que, por ejemplo, a lo mejor me aburrido, tu documental es bien entretenido por saber un poco por qué mundo se mueve el arte, ¿no? Es impresionante, yo no sabía eso. Claro, el documental está en el mundo del arte y cuenta el mundo del arte, pero no es un documental tipo sobre un cuadro así muy didáctico, sino es un thriller. Mm, Y así se estructura, ¿no? Y eso por eso es tan divertido, porque al final estás viendo una aventura que podría ser el robo de una joya o, yo qué sé, el secreto de Thomas Crown. mm. Y por eso lo, lo estructuramos así, ¿no? Intentando que no fuese una cosa aburrida, sino todo el rato divertido. Y porque la historia lo ha sido. No ha sido y además es que también es verdad que, joder, yo hablando del documental, que he hablado mucho del documental, que me gusta mucho, todo el mundo me dice, "Ay, pues yo tenía un Greco, yo tenía un Caravaggio". O sea, que evidentemente no es tan fácil, pero debe haber muchos cuadros perdidos, ¿no? Por ahí, porque sí que es verdad que para encontrar este Caravaggio, o sea, en una casa de Madrid hay, pues, bueno, ¿sabes? Por eso el título del documental es Slipper. Slipper es esencialmente ese cuadro que está perdido, que está mal atribuido, que está en casa de alguien o en un museo o en un almacén, ¿no? Y eso pasa todo el rato. ¿Qué pasa? Que con la explosión de las redes sociales, la comunicación ha mejorado mucho y hay muchas más posibilidades de ser descubiertos, ¿no? De que la gente sepa. De hecho, si ves en las hay apps todo el rato que te dice, si tienes una moneda, escaneala y te decimos cuánto vale, ¿no? Sí, Ujú. o sea, cosas de esas, ¿no? Entonces, pasa esto, ¿no? Que de repente este cuadro, que si no hubiese habido redes sociales, no estaríamos hablando de él. Se hubiese vendido por 1.500 euros y adiós. Pero alguien lo vio en internet, mandó un WhatsApp a otro y ese otro dijo, oye, ¿has visto esto? Empezaron a circularlo y de repente aquí estamos, 3 años después, con un cuadro que es ahora mismo el cuadro más importante o el más representativo o el más llamativo de un gran maestro como Caravaggio, ¿no? Es alucinante, ¿no? No, no, a mí me parece una historia alucinante, sobre todo también porque muestra un poco la restauración de un cuadro, lo importante que es, ¿no? O sea, que era precioso ya el cuadro, porque era precioso, pero con el tiempo de la restauración, unos colores, como que los tenemos en el Prado, que decía ahí, que es importante eso, ¿no? De cuidar el arte, ¿no? También. Yo creo que también es importante hablar de eso en tu documental. Sí, o sea, yo creo que el documental tiene varios tempos y Mm, está estructurado así como con un tempo más lento cuando se habla de la restauración, ¿no? Porque la restauración es un coñazo de rodar, mm, porque es es un verdad. señor ahí con un palillo que se pasa 3 meses quitando una Mm, cosa, luego la repinta y tal. Y todo esto mientras el mundo del mercado están como locos, voy, me lo compro, no lo compro, voy a ver no sé qué, no sé qué. Entonces, son como dos velocidades, ¿no? mm, Y es importante también lo que dices tú de poner en valor el arte, ¿no? Al final todo esto está muy bien, pues estamos hablando de un maestro, de un gran maestro que cambió la forma de pintar. Y no solo la forma de pintar, sino que dicen que Caravaggio fue el precursor del cine, ¿no? Si él hubiese tenido una cámara, probablemente hubiese sido cineasta. mm, Y de hecho sus cuadros están diseñados e iluminados como las películas luego. De hecho, es uno de los grandes referentes para todos los grandes directores y directores de foto, ¿no? mm, Es muy fascinante también ver dónde está el valor del creador. mm. Nada, no, lo que mira, tienes toda la razón del mundo, porque esto es increíble, el grupo de Caravaggio. Sí que es verdad que, bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo te metiste en ese embrollo de rodar este documental? Porque es claro, es un documental que no es solo rodar 2 semanas, 3 semanas con ganas de luego, no. Ha pasado años desde que se descubrió el cuadro, desde que se restauró, desde que se está certificando, desde que es un Caravaggio, el Museo del Prado, bueno, ¿cómo fue? Pues un poco por impulso, ¿no? O sea, cuando cuando me enteré de la historia y teniendo la casualidad de que yo conocía muy bien a Jorge Coll, éramos amigos de antes, el dealer, el protagonista de la historia, pues hablé con él, me dijo que sí, que podía acompañarle en el proceso, si él se quedaba con el cuadro, y de alguna manera ni lo pensé, ¿no? O sea, nos lanzamos al principio sin nada, sin dinero ni nada, lo que hacíamos era ir ahí con unas cámaras a rodar, a ver qué pasaba, ¿no? Y ya Mm, poco a poco lo fuimos estructurando, ya cuando vimos cómo iba a funcionar el proceso, ya conseguimos la financiación para rodarlo todo más espectacularmente, ¿no? Pero al principio, vamos, era todo un...
una intuición, ¿no? Una intuición de cineasta de ver que haya una buena historia, supongo. Sí, sí, al final lo que tienes que hacer como director y como productor es pensar qué es lo que le va a interesar a la gente, ¿no? Eh, y en qué te quieres embarcar durante los próximos 3 años de tu vida. Porque al final, yo siempre digo que elegir una película es como elegir una pareja, ¿no? Sí, Que te estás metiendo en una de la que no vas a salir tan fácilmente. no, no, y que es una marca muy exigente, desde luego. Y que tienes que estar y que te va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo y que no sabes cómo va a salir. Porque, claro, si me hubieses preguntado hace 2 años qué pinta tenía el documental, yo no hubiese podido decirte mm, qué iba a pasar. Porque no estaban pasando las cosas. Hubo temporadas muy largas donde no pasaba nada. Claro. A eso me refería, ¿no? Que claro, hay temporadas que dices, "Pues esto no avanza, esto está parado", y claro, evidentemente hay que tener esta paciencia. Claro, ver el documental es una gozada porque te lo ves todo de un plumazo, pero claro, también los tiempos de lo que tiene. Es que esa es clave. La clave es tener la paciencia para poder buscar la historia y esperarla, ¿no? Y tú como director y periodista lo sabes, ¿no? Que al final eh, las cosas obvias son las más fáciles, ¿no? Mm, Esto no sabíamos lo que iba a pasar, pero sí que fuimos lo suficientemente arriesgados para embarcarnos en la historia desde el principio para poderla contar así. Si no, no sería tan interesante, yo creo. mm, Si lo contásemos hoy, no tendría la frescura que tiene el verlo en directo. Totalmente, no, no, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que también creo que el documental un poco, pues, ahonda un poco porque por cómo es el arte, pero sobre todo, dónde ver el arte, ¿no? O sea, por supuesto, el arte que ver en los museos, ¿no? Y creo que eso es importante también reivindicarlo, ¿no? Porque, bueno, yo estaba pensando en ricos que tendrán cuadros que no podremos ver, ¿no? Y pues es una pena porque el arte es para disfrutarlo, ¿no? Y más este tipo de arte. Es una reflexión súper interesante, ¿no? O sea, una obra maestra debe estar expuesta al público. Hasta 1700 no se exponía nada, lo que estaba en Mm, las iglesias, ¿no? Eh, pero es verdad que al final el compartir esto con la gente es lo que le da valor también, ¿no? El que la gente lo pueda disfrutar, se pueda emocionar. O sea, este cuadro no se había visto hasta el año pasado. O sea, tú ten en cuenta desde que se pintó hasta que se colgó en el Museo del Prado, no lo había visto prácticamente nadie. A lo mejor lo habían visto, yo qué sé, 1000 personas mm, en toda su vida, ¿no? Y mm, sin embargo, ahora lo ven 1000 personas al día. mm, Es, mm. es- es brutal, ¿no? Es fascinante. Y es verdad que de alguna manera tienes esa percepción que la labor de las instituciones es conseguir que la gente pueda tener acceso al arte, ¿no? Por eso es una pena cuando en el documental, no quiero desvelar nada, pero que de alguna manera el gobierno español no estuvo lo hábil o lo Ya. ágil que debería, quizá, ¿no? Haber estado. Y eso es verdad que es muy complicado, que pasan muchas cosas, que es muy difícil tener la flexibilidad o el dinero para hacer las cosas cuando se hacen falta, pero este cuadro tiene que ser al alcance del público. Es que no puede estar en otro sitio. Claro, sí. La verdad que también es un poco cómo valoramos, o sea, cómo la política, ¿no? Que, pues, bueno, la política, cómo valora la cultura, también es muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que en los debates políticos nunca se habla de cultura. O sea, la cultura es una frase, pero es mal. Bueno, es que yo creo que los políticos se centran mucho en su historia, en yo mime conmigo, y no tanto en las cosas importantes, ¿no? Que son cosas que cambian la vida de las personas, ¿no? Como son el medio ambiente, la cultura, eh, el bienestar de las personas, ¿no? El día a día. Mm, Y muchas veces se centran en cosas que no son tan importantes. Para ellos son muy importantes porque dan titulares, pero para la vida nuestra quizá el debate está en otro sitio. El tema de la cultura es claro, ¿no? O sea, al final, eh, decía Churchill, en plena guerra mundial, cuando le dicen hay que cortar, necesitamos dinero para hacer bombas y para hacer aviones. ¿Por qué no recortamos en cultura? Y dijo, si no tenemos cultura, no tenemos nada. mm, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Tú ¿cuál es tu cuadro preferido? Si tienes un cuadro que tú digas, va a ser es mi cuadro, yo por ejemplo, el Cristo de Velázquez, la familia Carlos V, o sea, son mis cuadros, las lanzas, son mis cuadros como de cabecera. ¿Cuál sería el tuyo? Mira, después de estar 3 años y medio con el extremo de Caravaggio, mi respuesta solo puede ser el extremo de Caravaggio. O sea, Sí, ¿no? nunca he estado tanto con un cuadro, nunca lo he visto tan de cerca, lo siento como mío. Tengo
una copia del cuadro en mi despacho, de alguna manera es parte de mi vida ya, ¿no? He estado con él tanto tiempo que y lo he visto tan de cerca y tan en persona y he visto un poco su renacimiento que me costaría tener una relación similar con cualquier otro cuadro. Y eso que tengo pintores de mi familia y tal, pero claro, no he estado nunca tan metido en una historia como esta. Y este cuadro es verdad que tiene algo muy especial. Y su historia en sí también tiene algo muy especial. Así que yo diría que es Lección de Caravaggio. Genial, pues, hombre, normal, evidentemente. Tú además, bueno, ahora tú produces muchas películas, que es una empresa súper potencial en el cine, es decir, es una de las más importantes del país. ¿Cómo ves el cine español ahora? Porque yo te lo pregunto, es una pregunta muy compleja, pero un poquito cómo lo ves. Jo, yo creo que estamos en un momento buenísimo. Creo que ha habido un cambio en las políticas que han fomentado el renacimiento o la renovación de la generación de creadores. Hay muchísimos creadores y creadoras que han surgido nuevas y que están triunfando en los festivales y que eso es solo el principio. Creo que talento hay mucho. Lo que no hay es una visión de industria. Creo que nos falta el poder coger a esos creadoras o a esos creadores o creadoras y llevarles o llevarlas a otra dimensión donde sus películas puedan viajar más. O sea, creo que pecamos un poco de hacer películas muy pequeñas, muy autorales, que a lo mejor funcionan bien en festivales, pero a nivel comercial tienen una vida limitada. Y eso creo que es la asignatura pendiente ahora mismo. Creo que tenemos que coger todo este nuevo talento y lanzarlo para que sus películas las puedan disfrutar en el mundo entero. Me parece que totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a los espectadores para que descubrieran este Caravaggio, para que descubrieran tu documental en el cine, que oye, creo que en el cine es un puntazo? ¿Qué les dirías? Yo creo que tienen que quitarse la idea de que este es un documental aburrido sobre un cuadro. Esta es una historia, un thriller, que está no solo basado en hechos reales, son los hechos reales, pero es un thriller, es una historia de aventuras, es una historia divertida, entretenida, donde se lo van a pasar muy bien, donde van a aprender cosas, pero también van a sentir emoción, intriga, y yo creo que es una película más allá de un documental sobre arte. No es un documental sobre arte, es un documental, pero en verdad es un thriller, una aventura, y creo que todos los que la vean, incluso los que no les interesa nada el arte, lo disfrutarán. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias y nada, mucha suerte y bueno, y a ver si aparece otro cuadro, nunca se sabe. Bueno, todo el rato me llaman, ¿eh? ¿Sí? Hay otro thriller, hay otro sleeper, he encontrado uno, ¿por qué no te vienes a ver este? ¿Por qué no ruedas un documental de este otro? Hay uno que era de una familia que luego se lo quitaron, no sé qué, hay historias todas las que quieras. Sí, ¿no? Pero claro, Una trilogía y todo. no, pero claro, cada vez te metes en una de estas son 4 años. Bueno, No me da tiempo a hacer muchas más. pues bueno, pues primero con este y ya vemos las demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.